Muy buenas noches, estimados participantes. Es un honor darles la bienvenida a esta sesión académica. El día de hoy, de la mano de Wiñay Lex y Lex Justa, abordaremos una institución fundamental del proceso penal. Para profundizar en esta materia, contamos con la ponencia titulada Prueba Nueva en Juicio Oral y Prueba de Oficio, la cual estará a cargo del doctor Edgar Junior Guillén Albino. Estamos seguros de que su intervención será de gran provecho para nuestra formación jurídica. Antes de cederle el uso de la palabra, es preciso resaltar la destacada trayectoria del doctor Edgar Junior Guillén Albino, abogado, analítico y colegiado con una sólida formación en Derecho y Ciencias Políticas. El doctor Guillén cuenta con un perfil académico de alto rigor, habiéndose graduado con la máxima distinción summa cum laude. Actualmente, profundiza su especialización mediante estudios de maestría en Derecho Penal y Criminología en la Universidad Privada de Trujillo. Su compromiso con la academia se refleja en su destacada labor como investigador, especialmente en el análisis del proceso inmediato y la tutela jurisdiccional efectiva. Dentro del ámbito profesional, posee una valiosa experiencia en la defensa y la gestión pública, habiéndose desempeñado como asistente en función fiscal en la Fiscalía Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas del Ministerio Público. Asimismo, ha fortalecido su práctica privada en prestigiosas firmas como Saavedra, Romo y Abogados y Tuesta y Vera Abogados, donde su capacidad de análisis estratégico y manejo de instituciones procesales ha sido fundamental. Sin más preámbulos, los dejamos con el doctor para dar inicio a esta importante sesión. Doctor Edgar, buenas noches. Le cedo el uso de la palabra. Sí, muy buenas noches. Gracias por tan generosa presentación y sobre todo, pues, agradecer por darme este espacio de poder compartir sobre todo estos conocimientos que de cierto modo, pues, enaltecen a la academia y pues resulta fructífero para cada uno de nosotros y sobre todo, pues, con las buenas intenciones de que esto a ustedes les pueda servir o ayudar los aportes, los conceptos, las definiciones, los criterios que se puedan llegar a tratar pues en el desarrollo de esta ponencia, en esta oportunidad referida pues a la prueba nueva y a la prueba de oficio, la cual pues me ha tocado desarrollar en esta oportunidad y nuevamente mi gratitud hacia la escuela Wiñay Lex, así como a Lex Justa de mi estimado Andrés, de poder cederme este espacio. Bien, para empezar, he podido realizar unas diapositivas con bastante aprecio, a efectos de poder hacer mucho más dinámico esta ponencia. Me indican y me confirman, por favor, si se logra visualizar. Al parecer sí. Bien, el título del tema que me ha tocado exponer el día de hoy, disertar el día de hoy, es la prueba nueva en juicio oral y la prueba de oficio. Bien, un tema sumamente interesante. Vamos a abordar criterios jurisprudenciales, criterios doctrinales que desarrollan justamente la prueba nueva en juicio oral. Nueva en su término cabal en relación a, pues, de que hace referencia a una prueba que recién se toma conocimiento o se entiende de que, pues, se ha tomado conocimiento conforme el mismo Código Procesal Penal señala, pues, posterior a la audiencia de control de acusación. Pero antes de pasar a temas técnicos, vamos a hacer una pequeña analogía para poder entender un poco más en lo que respecta en relación a la prueba nueva. A ver, estimados colegas, imaginemos que estamos en un partido de fútbol, que ya estamos cerca al minuto 85 del partido final y que pues la estrategia inclusive ya está debidamente trazada. Nosotros ya sabemos a qué jugadores tenemos en el campo y pues qué funciones se va a llevar a cabo, qué técnicas se va a emplear para poder culminar el partido con satisfacción. Los jugadores ya en el minuto 85 naturalmente ya se encuentran cansados, ya se encuentran agotados y el marcador, pues supongamos de que se encuentra en un marcador de empate, inamovible.
Ambos equipos están dando lo mejor de sí para poder, de cierto modo, eh, meter el gol para poder ganar el partido. Ya estando en el minuto 85. Ahora, de pronto, un hecho externo cambia las reglas del juego. ¿Con esto a qué me refiero? A que aparece una evidencia de que nadie pudo advertir en su momento. Un documento oculto o un testigo, pues, de que desea en último momento manifestar lo que tomó conocimiento en su oportunidad. Entonces cabe preguntarnos, ¿debe el árbitro ignorar por puro formalismo estos dos medios de prueba que se ha tomado conocimiento, o debe permitir que la verdad, en este caso, a través de ellas pueda prevalecer? Y es justamente lo que pasa. Recordemos que la etapa de juicio oral es la última etapa de un proceso penal. Entiendo que esto es un diplomado de Derecho Penal y Procesal Penal, en la cual, pues, muchos de ustedes a lo largo de estos días, de este mes o de estas semanas, han venido desarrollando temas de manera secuencial, que han desarrollado ya con reconocidos ponentes la etapa de investigación preparatoria, la etapa intermedia, la etapa de juicio oral, y dentro de ello, pues, temas como estos, como la prisión preventiva, tal vez. Pero algo para poder tener sumamente claro, va a ser necesario poder recapitular de cierto modo esas etapas que han venido desarrollando para poder saber cuál es la oportunidad procesal para poder ofrecer justamente la prueba nueva en juicio oral. Bueno, si bien es cierto, por el simple hecho de ya escuchar en juicio oral, ya nos hacemos una idea de a qué etapa procesal corresponde. A la etapa de juicio oral netamente, y ciertamente lo es así. Ahora, la cuestión es, Edgar, ¿qué es lo que vamos a aprender hoy día? ¿Qué es qué información valiosa vas a aportar en esto que ya tengo conocimiento? En esta oportunidad vamos a poder definir cuáles son los conceptos, cuáles son el fundamento y el marco normativo en la cual está regulada justamente la prueba nueva y la prueba de oficio. Los requisitos de admisibilidad y la oportunidad procesal. Si bien es cierto, ya se hace mención en qué etapa procesal nos estamos refiriendo, pero sin embargo vamos a hacer un mayor desarrollo para tener la idea sumamente clara. La prueba, también he querido traerles más allá, un poco más allá de eso, de solo centrarnos en el proceso, en la etapa, en el proceso ordinario de un proceso penal, no solo centrarnos en la etapa de juicio oral, sino ir más allá de ello. Y para eso va a ser necesario justamente poder hacer mención de la prueba propiamente en el recurso de apelación y en el recurso de revisión, que también es posible, ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿cuáles son las consideraciones dogmáticas? ¿Qué es lo que nos dicen autores dogmáticos, en este caso nacionales, con el gran César San Martín, ex juez supremo, un Jordi Ferrer, un gran doctrinario, quien desarrolla ampliamente este tema de la prueba? Además, pues vamos a ver algunos debates jurisprudenciales, como la propia Corte Suprema en algunas ocasiones indica de que sí se podría o se debe flexibilizar, en este caso, el derecho, aunque las partes, o en este caso, puedan ofrecer una prueba nueva, y a veces dice de que debería prevalecer el formalismo y que justamente los requisitos están plenamente establecidos en el Código Procesal Penal. Esto haciendo alusión justamente al artículo 373 del Código Procesal Penal, en el cual indica de que la prueba nueva propiamente dicha es pues la que se toma conocimiento después de la etapa de control de acusación. Vamos a desarrollar cada una de esas acápites para poder tener la idea sumamente clara. Bien, ahora vamos a empezar. ¿Qué es la prueba nueva? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de prueba nueva? Bueno, la prueba nueva justamente se refiere a elementos probatorios desconocidos e inaccesibles durante las etapas ordinarias. ¿Esto qué quiere decir? De que no se tenía conocimiento de este medio de prueba, sino hasta posterior a la etapa de control de acusación. Esto es, justamente por eso hacía alusión. Nosotros ya veníamos desarrollando, de seguro que han venido tratando sobre temas de las etapas procesales,
es de saber de que pues, un proceso penal cuenta con 3 etapas. La primera etapa, la que es de investigación preparatoria, cuenta con una subetapa, que es la de investigación preliminar. Posterior a ello, tenemos la etapa intermedia y posterior a ello, pues, en la etapa final tenemos, y la más importante, dicen por ahí, la etapa de juicio oral. A consideración mía, considero que las etapas relevantes, sumamente relevantes, son la etapa de investigación preparatoria y conjuntamente con la etapa de juicio oral. Dirán, ¿por qué? ¿Por qué no? Pero si a mí me han enseñado de que justamente la etapa más importante es la etapa de juicio oral. Ahora la cuestión es preguntarnos, para nosotros poder llevar a cabo o llegar hasta la etapa de juicio oral o saber qué medios de prueba se van a actuar, previamente se debió eso haber recabado, obtenido en la etapa de investigación preparatoria, ¿cierto? No es que de frente nos vayamos a presentar nuestros medios de prueba en la etapa de juicio oral para que se pueda actuar, sino que previamente nosotros debimos haber obtenido esos medios de prueba a nivel preliminar o de investigación preparatoria, para posteriormente nosotros poder ofrecerlo en la etapa de intermedia, ya cuando se realiza el control de acusación y con ello pues el control probatorio, el control sustancial y el control formal, ¿correcto? Entonces, para poder ordenarnos de cómo nosotros llegamos a la etapa de juicio oral es justamente de la siguiente manera. En la investigación preparatoria, nosotros obtenemos esos medios de prueba, o también llamados elementos de convicción. ¿Convicción para qué? Para que el fiscal pueda, pues, de cierto modo, determinar si corresponde o no continuar con la secuela procesal, ya sea sobreseer, ya estando en la etapa de investigación preparatoria, o ya sea formulando acusación. Entonces, estos medios de prueba obtenidos a nivel de investigación preparatoria van a servir para que posteriormente yo pueda ofrecerlos a nivel de etapa intermedia. Esto es, si yo en relación a un caso logré encontrar a un testigo que pudo observar de manera directa el hecho el cual se viene investigando, ¿qué es lo que va a hacer? ¿O qué es lo que voy a hacer yo como defensa técnica? Voy a ofrecerlo justamente para que pueda rendir su declaración a nivel de investigación preparatoria. Esto con la plena convicción, claro está, de que aporte una información relevante a mi teoría del caso. Tal vez así lleguemos a encontrar inclusive a testigos indirectos, a testigos, bueno, directos como el que acabo de mencionar, que pues han podido observar el hecho el cual se viene investigando, en los cuales pues van a poder manifestar en las circunstancias en cómo este se habría llevado a cabo. Entonces, a nivel de etapa de investigación preparatoria, yo ofrezco justamente a esta persona para que pueda rendir su declaración. Ya encontré el medio de prueba. Ya lo obtuve. Se actuó a nivel, bueno, actuación a nivel de juicio oral, pero en este caso, para hacer alusión de la etapa de investigación, se recaba su declaración y ya se tiene esa actuación justamente en la carpeta fiscal. Posterior a ello, en el hipotético caso, vamos a ponernos en ese supuesto de que el Ministerio Público, bajo la representación de un fiscal, justamente decide formular acusación. ¿Y qué es lo que va a emplear? Justamente va a postular estos medios de prueba que se ha logrado obtener a nivel de investigación preparatoria para que pueda aportar o generar convicción en relación a su teoría del caso. Es por ello que decía que también es relevante mencionar de que la etapa de investigación preparatoria resulta importante, inclusive tal vez igual o mucho más que la etapa de juicio oral, porque a través de ello se va a llegar a se va a generar, en este caso, poder recabar todos esos medios de prueba para que posteriormente se puedan actuar. Entonces, Ministerio Público ofrece sus medios de prueba, posteriormente el juzgado comunica justamente el requerimiento de acusación del Ministerio Público y traslada justamente pues todos los elementos que acompañan este requerimiento. ¿Y qué es lo que hace el abogado? Toma conocimiento y absuelve ese requerimiento y que también puede ofrecer pues sus propios medios de prueba que aporten justamente su teoría del caso. Ya nos vamos trazando el camino. En primer lugar, teníamos que obtenemos el medio de prueba como tal. Y en segundo lugar,
nosotros ya estando en etapa de investigación, en la etapa intermedia, nosotros ofrecemos los medios de prueba que nosotros hemos logrado obtener a nivel de investigación preparatoria. En ese sentido, entonces, ya hay un segundo paso, ya yo estoy en la segunda etapa. Ahora, se hace un control sustancial, se hace un control formal y se hace un control probatorio a nivel de etapa intermedia. Esto de seguro que ya lo han tratado a mayor profundidad en las sesiones anteriores, que ciertamente es propio de este diplomado, el cual pues entiendo de que les han podido mencionar cuáles son los medios de defensa a los cuales ustedes podrían postular. Ya sea solicitar un sobreseimiento, ya sea solicitar, pues, plantear alguna excepción de improcedencia, bajo los supuestos justamente que establece nuestro Código Procesal Penal. Bien, pero para no irnos más allá de eso, vamos a centrarnos en lo que corresponde a los medios de prueba. Ese camino que viene realizando, en este caso, estos medios de prueba para llegar a su actuación en la etapa de juicio oral. Entonces, yo, defensa técnica, ya ofrecí mis medios de prueba. Obviamente, naturalmente, y deben de haber estado en la carpeta fiscal estos medios de prueba. Ahora, entonces, se realiza el control probatorio, valga decir, y valga la redundancia, de estos medios de prueba para determinar cuáles van a pasar a la etapa de juicio oral. Recordemos de que este control justamente se hace bajo ese propósito de limitar qué medios de prueba pasan a juicio y qué medios de prueba no. Y es acá donde entra a tallar justamente el artículo 373 del Código Procesal Penal. ¿Esto a qué, a qué quiero hacer referencia? A que pues nosotros ya pasamos, ya concluimos con la etapa intermedia. Ya el juez de investigación preparatoria emitió su auto de enjuiciamiento y pues remitió en este caso para que el juzgado, ya sea unipersonal o colegiado, pueda llevar a cabo la etapa de juicio oral. En este estadio, vamos a centrarnos en este estadio. ¿Qué pasa si es que a mí me admitieron un medio de prueba que yo ofrecí como defensa técnica a nivel de etapa intermedia? ¿Hay forma de que yo pueda ofrecerlos nuevamente a nivel de juicio oral? No, no tanto así. ¿O a qué quiero hacer referencia? De que en este caso lo que acontece es estar dentro de los supuestos del artículo 373 del Código Procesal Penal. Vamos a trabajar con el artículo 373 del Código Procesal Penal. Eso va a ser lo que justamente vamos a tomar mucho en cuenta para poder llevar a cabo la tratativa de este tema, ya que lo que nos trae, el tema que nos trae a colación el día de hoy es pues la prueba nueva en la etapa de juicio oral y la prueba de oficio. Pero vamos a ir un poquito más allá de eso. Bien, entonces, ¿cuál es la regulación legal o cuál es la regulación que sostiene en este caso nuestro Código Procesal Penal, o donde se encuentra? Justamente está legitimada en el artículo 373, como reiteradamente ya vengo repitiendo, en relación pues a que hace mención de que se refiere a hechos y medios de prueba desconocidos al momento del juicio oral. Bueno, eso es un criterio fundamental que la propia norma le establece. La 373 claramente define de que justamente para que pueda tratarse de una prueba nueva, esta debió haberse tomado conocimiento posterior a la etapa, al control, a la audiencia de control de acusación. ¿Correcto? Pero Edgar, ¿con esto qué se pretende evitar? De que pues se pretende o busque evitar que la vulneración de cierto modo de derechos fundamentales. Y hay un punto que debemos también tomar en cuenta, que es el principio de preclusión en la etapa, en un proceso penal. Pero ya eso vamos a tratarlo más adelante. Ahora, ¿cuáles son los principios rectores y cuál es la tensión procesal que se genera justamente en relación a esta prueba nueva en la etapa de juicio oral y a la prueba de oficio? Bueno, en este caso el principio rector va a ser pues justamente la búsqueda de la verdad.
porque a fin de cuentas lo que se pretende en un proceso penal es llegar a determinar cuál es la verdad, tal vez procesal, tal vez material, en relación a los hechos que se viene postulando. La búsqueda de la verdad justamente va a ser uno de los principios rectores de estos medios, de estas pruebas, de esta prueba de oficio, con el propósito pues de que pueda generar convicción y pueda llevar a un nivel de certeza en la cual pues se determine la responsabilidad penal o no de una persona. ¿Correcto? Y algo que es fundamental y es relevante y está establecido en el artículo 139 de nuestra Constitución Política del Perú, es pues el principio o la garantía del debido proceso. Que esto no solo se trata de una mera formalidad, sino que deviene otros subprincipios dentro de ella. El derecho de defensa, la garantía propiamente del derecho a defensa, el derecho de defensa, la garantía a un juez imparcial, y todo ello que se va justamente o que guarda relación en este caso con la prueba de juicio. Porque se ha generado una discusión inclusive bastante recurrente, el mencionar que ya sea el juez unipersonal o el juzgado colegiado puede hacerle preguntas aclaratorias a un testigo en la etapa de juicio oral. O pueda inclusive admitir una prueba de oficio en relación a alguna tratativa que se haya llegado a mencionar. Y justamente la imparcialidad, el principio de imparcialidad deviene en que este juez, este magistrado, y se ha generado discusión inclusive en relación a eso, de que no debería, en este caso, actuarse o incorporarse o admitirse a una prueba de juicio, de oficio. Pero ya es una discusión aparte también doctrinaria, que mucho tiene que ver pues en relación a casos en concreto, en realidad. Bueno, para no irnos más allá de ello. El ofrecimiento probatorio. ¿En qué oportunidades, cuáles son las oportunidades procesales para yo pueda llevar a cabo o ofrecer mis medios de prueba? El artículo, lo que hoy nos trae justamente, lo que hoy es motivo de presentación, es el artículo 373, el cual menciona justamente la prueba nueva. La prueba necesaria, la desvinculación procesal, ojo, y la acusación complementaria, que se hace mención en el artículo 374. Recordemos el famoso, o la audiencia, el famoso caso del expresidente Pedro Castillo, en la cual pues justamente ya estando en la etapa final, ya estando en la actuación de medios de prueba, el, el juzgado colegiado menciona de que se va a realizar una desvinculación procesal en relación al delito que se venía pues imputando o por el cual se venía acusando, en este caso al expresidente Pedro Castillo. Realiza una desvinculación procesal y con ello se genera, ojo, una oportunidad para que las partes, en este caso las partes procesales, puedan ofrecer sus medios de prueba en relación a esta desvinculación procesal y esta tal vez que se postule pues un tipo complementario. O sea, esto es una oportunidad para que también pueda ofrecerse, ya estando en la etapa de juicio oral, sus medios de prueba para su posterior actuación. Ahora, también existe la oportunidad procesal dentro de la etapa de juicio oral, el cual nos menciona pues que en el artículo 385 la famosa prueba de oficio y la prueba complementaria, que ciertamente, como acabo de mencionar, se da en la etapa de juicio oral. Asimismo, tenemos la oportunidad procesal de poder presentar nuestros medios, ya, bueno, pruebas propiamente dichas, porque ya estamos frente a un supuesto de prueba anticipada, el cual hace mención, pues, el artículo 342 de nuestro Código Procesal Penal. Asimismo, la oportunidad procesal para nosotros poder postular nuestros medios de prueba va a ser el momento de que nosotros nos corren traslado de la acusación y nosotros ofrecer cuáles son nuestros medios de prueba que van a sostener nuestra teoría del caso. Esto claramente se encuentra establecido en el artículo 349, inciso 1, literal H de nuestro Código Procesal Penal, así como pues absolver ese requerimiento de acusación, el cual se nos corre traslado por el juez de investigación preparatoria, el cual hace mención pues en el artículo 350, inciso 1, literal F. Ahora, en relación a la prueba
En segunda instancia, lo que les venía mencionando al inicio de esta potencia, hace referencia en el artículo 422 de nuestro Código Procesal Penal, el cual menciona cuál va a ser los criterios o los requisitos procesales o normativos para que pueda admitirse, en este caso, un medio de prueba ya estando en una segunda instancia. Recordemos de que ya esto va a ser evaluado por una sala penal propiamente al ver los famosos recursos de apelación. Se puede ofrecer medios de prueba ya estando en la etapa o en esta etapa, estadio procesal en relación, pues, estando frente a un recurso de apelación. El 422 de nuestro Código Procesal Penal nos indica que sí. Asimismo, la oportunidad procesal para nosotros poder ofrecer un medio de prueba va a ser el artículo 439 de nuestro Código Procesal Penal. La famosa prueba de revisión de sentencia. Cuando se ha tomado conocimiento de la existencia de un nuevo medio de prueba, el cual pues demuestra de que la persona que ha sido sentenciada, que ha sido encontrada responsable penalmente, no ha sido realmente el culpable. Y cómo nosotros pretendemos demostrar que en realidad esa persona no ha sido el culpable. Tal vez encontramos alguna grabación de alguna cámara de videovigilancia en la que nosotros recién tomamos conocimiento después de que nuestro patrocinado ya ha sido sentenciado. Eso se da, pues, si inclusive ya no existe oportunidad para poder postularlo en la segunda instancia, va a ser posterior a ello a través, pues, de la revisión de sentencia. Va a ser otra oportunidad procesal en la cual nosotros vamos a poder ofrecer un medio de prueba para que se pueda ser valorada en este caso por el juez a cargo de ese estadio. Ahora, habiendo quedado claro en relación a los estadios procesales, vamos a pasar a mencionar cuál es la oportunidad procesal para que justamente nosotros podamos, o cuáles las subetapas que se dan en el juicio oral. Recordemos que las subetapas no solo se dan a nivel de investigación preparatoria, sino también a nivel de juicio oral. Entonces, ¿cuáles son los pasos o cuáles son los escalones que se van siguiendo o la estructura que se sigue en la etapa de juicio oral? Claramente, para eso vamos a remitirnos a lo que nos menciona el artículo 369 de nuestro Código Procesal Penal, el cual indica justamente de la instalación de la audiencia. ¿La instalación de audiencia de qué? Justamente de la instalación de audiencia de juicio oral. Ya cuando se da inicio, ya cuando el auto de enjuiciamiento ha sido tomado en conocimiento del juzgado unipersonal o del juzgado colegiado, se da inicio justamente con los medios de prueba admitidos en esta etapa, en la etapa de investigación preparatoria, para que pueda actuarse en la etapa de juicio oral. ¿Y cómo se da inicio a ello? Nos hace mención justamente el artículo 369 y 371, inciso 1 de nuestro Código Procesal Penal, el cual señala la instalación de la audiencia de juicio oral. Posterior a ello, ¿qué se lleva a cabo? ¿O qué continúa? Los famosos alegatos de apertura. Es cuando el magistrado cede la palabra al Ministerio Público y a la Defensa Técnica para que pueda oralizar justamente sus alegatos de apertura. Y acá pues se dan las promesas probatorias y todo ello que estoy seguro que también van a desarrollar a mayor profundidad en este diplomado de Código Procesal Penal y litigación oral. Edgar, ¿en qué artículo nos hace mención de los alegatos de apertura? De esta oportunidad que se da para que las partes puedan oralizar su promesa probatoria en el artículo 371, inciso 3 del Código Procesal Penal. Posterior a ello, justamente el magistrado menciona en relación a que si en este caso quien está siendo acusado desea abocarse, desea adherirse en este caso a un beneficio procesal. Y en este caso estamos hablando de una conclusión anticipada. Ojo, conclusión anticipada, no terminación anticipada. Terminación anticipada con la última modificatoria solo se tiene la oportunidad procesal hasta la etapa intermedia, hasta la finalización de la etapa intermedia. Y el beneficio procesal es un sexto a comparación de la
conclusión anticipada, que es un séptimo, ¿correcto? Entonces, el magistrado hace mención de que si el acusado justamente desea adherirse a este beneficio, para que pueda darse la aplicación justamente de ese beneficio premial. Y esto donde se hace mención en el artículo 372 justamente de nuestro Código Procesal Penal. Ahora, acá viene la oportunidad de la prueba nueva. Posterior a la conclusión anticipada que hace mención el juez a cargo de la etapa de juicio oral, viene el magistrado propiamente, consulta a las partes procesales si tienen prueba nueva que ofrecer. Y esto hace mención justamente el artículo 373 de nuestro Código Procesal Penal. Es cuando el magistrado hace mención de que si las partes van a ofrecer prueba nueva para que posteriormente pueda actuarse. Ahí el Ministerio Público, ya sea la defensa técnica, mencionará de que efectivamente tienen una prueba nueva que ofrecer. Y para ello se tiene que evaluar los requisitos de admisibilidad para que pueda posteriormente incorporarse al proceso como tal y posteriormente ser actuado y posteriormente valorado. Posterior al ofrecimiento o a la prueba nueva que hace mención el magistrado, tenemos la actuación probatoria. ¿Esto qué quiere decir? De que todos los medios admitidos, los medios de prueba admitidos en el auto de enjuiciamiento, se lleva a cabo su actuación ya estando en la etapa de juicio oral. Esto nos hace mención el artículo 375 del Código Procesal Penal. ¿Esta actuación en qué deviene, Edgar? ¿Qué significa esta actuación? ¿O qué corresponde llevarse a cabo? Las declaraciones testimoniales que se ofrecieron o que se admitieron a nivel de etapa intermedia, se va a tener que citar nuevamente a los testigos para que puedan rendir su declaración y puedan ser examinados y contraexaminados por las partes procesales. Es acá donde llaman nuevamente a los testigos, se actúan las pruebas documentales y las pruebas periciales a efectos, o a los peritos propiamente que han sido ofrecidos, a efectos de que pueda posteriormente ser valorados por el juzgado unipersonal o colegiado. Bien, en relación a la oportunidad procesal, creo que ya ha quedado claro cuáles son los momentos o en qué oportunidad se da el ofrecimiento de prueba nueva. Ello se da cuando el magistrado justamente hace mención si las partes procesales desean ofrecer algún medio de prueba nueva. Y eso se da entre el posterior a consultarle, en este caso al acusado, si desea adherirse a la conclusión anticipada, y previo a la actuación probatoria, para que pues, justamente, pues, ¿no? De manera lógica, si yo deseo llevar a cabo o actuar una prueba, un medio de prueba que yo estoy postulando, previamente se tiene que postular para que pueda ser admitida y posteriormente ser actuada y posteriormente ser valorada. Ahora, en relación a la prueba nueva, de manera concreta, el artículo 373 justamente nos hace mención de la prueba nueva. Y acá hay otro punto sumamente importante, el reexamen de la prueba inadmitida. La prueba nueva, ya lo hemos venido reiterando, de que se tiene que tener conocimiento de este nuevo medio de prueba posterior a la etapa de control de acusación, o al control de acusación propiamente. Y eso hace alusión justamente al artículo 373, inciso 1. Ahora, este mismo artículo, en su inciso 2, nos hace mención de otra nueva figura procesal, de reexamen de la prueba inadmitida. ¿Y esto qué significa, Edgar? O sea, ya estando en la etapa de juicio oral, nosotros podemos ofrecer una prueba nueva para que pueda ser admitida, actuada y valorada. Entonces, ¿qué significa el reexamen de la prueba inadmitida? En que justamente, por eso les hacía mención, les hacía esta trazabilidad en relación a lo que sigue el medio de prueba hasta llegar a la etapa de juicio oral, para poder tocar este tema. El reexamen de la prueba inadmitida. Esto se da cuando recordemos que en la etapa intermedia se lleva a cabo un control probatorio, un control de los medios de prueba, posterior a haberse llevado el control sustancial, el control formal y el control probatorio, ¿correcto?
Acá se determina, el juez de investigación preparatoria determina qué medios de prueba van a pasar a juicio oral y qué medios de prueba no. Y quiero centrarme justamente en esto. Los medios de prueba que no se admitan o no sean admitidas posterior al control probatorio pueden ser, o la parte o la defensa técnica puede posteriormente, ya estando en la etapa de juicio oral, solicitar el reexamen de la prueba inadmitida. Esto es, a mí el juez de investigación preparatoria no me admitió un medio de prueba. Yo llego a juicio oral y le hago mención justamente de que deseo llevar a cabo el reexamen de la prueba inadmitida bajo el supuesto, pues, del artículo 373, inciso 2 de nuestro Código Procesal Penal. ¿Y esto qué exige? ¿O bajo qué supuesto se puede dar este reexamen? Justamente vamos a ponernos en el hipotético caso, vamos a plantear casos prácticos para poder ejemplificar y hacer mucho más sencilla y escueta esta ponencia, o el entender de este tema. El reexamen, supongamos, yo ya estando en la etapa intermedia, hago el control sustancial y vamos a ponernos en el supuesto caso de que un medio de prueba admitido ha sido, pues, no se ha tomado en consideración de que ese medio de prueba se ha llevado a cabo con la vulneración de garantías fundamentales. Esto es, tal vez, una declaración, en este caso, de una declaración testimonial en la cual, pues, las partes o la defensa técnica de los acusados no hayan tenido participación alguna o no hayan tenido conocimiento. ¿Esto qué significa? De que justamente no ha podido ejercer su derecho de defensa o, de cierto modo, pues, requerir mayor información de este testigo en relación a lo que está señalando. Entonces, frente a la vulneración de derechos fundamentales, va a ser necesario justamente, y a nosotros advertir de que este medio de prueba, pese a contar, pese a tener sobre sí, o entender de que se ha vulnerado dentro de ello o a través de en su obtención garantías fundamentales, pues nosotros llevamos a cabo el reexamen para que pueda evaluarse nuevamente y nosotros señalar de que ese medio de prueba no debe ser admitido porque ha sido consecuencia de la vulneración de garantías fundamentales. Edgar, ¿pero en qué te sustentas eso? ¿Bajo qué supuesto argumentativo y bajo qué supuesto lógico estamos? El Acuerdo Plenario 3/2023 claramente lo ha señalado. Las pruebas o medios de prueba obtenidas mediante tortura, maltrato, coacción, amenaza, engaño o las obtenidas directa e indirectamente con violación del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona no deben ser admitidos, no deben pasar la etapa de juicio oral para que posteriormente sean actuados. ¿Por qué? Porque se ha vulnerado derechos fundamentales, derechos y garantías fundamentales. Entonces, si el juez de investigación preparatoria admitió un medio de prueba que ha sido obtenido a través de la vulneración de estas garantías, entonces, pues, no podemos quedarnos con las manos cruzadas y el proceso penal tampoco lo permite. Por eso da esa salvedad de que, pues, en la etapa de juicio oral pueda llevarse a cabo el reexamen de este medio de prueba para que pueda hacerse de conocimiento justamente de estas vulneraciones, para que pueda no ser admitida y posteriormente, lógicamente, no va a ser actuada. Edgar, pero estamos bajo el supuesto de que mi medio de prueba ha sido admitida vulnerando garantías y derechos fundamentales. ¿Qué pasa si no ha sido admitida? ¿Podría postular, en este caso, hacer el reexamen de un medio de prueba que no ha sido admitida? Efectivamente. Estando ese supuesto, se podría solicitar el examen. Pero ¿qué es lo que nos exige nuestro Código Procesal Penal? Nos indica, pues, estando bajo el supuesto del 373, inciso 2, de que para llevar a cabo este reexamen, excepcionalmente, ojo, nos indica de que las partes podrán reiterar el ofrecimiento de medidas de prueba inadmitidos en la audiencia de control, para lo cual se requiere, y ojo con esto, una especial argumentación. No basta con señalar de que eso ha vulnerado garantías y derechos fundamentales, sino de que se tiene que sostener fehacientemente de que ha sido, pues, a consecuencia de la vulneración de estos.
O sea, no basta solo hacer mención de que se trata de un medio de prueba, pues que ha sido admitido, sino que tiene que tener una especial argumentación para que posteriormente hacer mención de que es relevante ese medio de prueba, en caso de ser inadmitida, que justamente va a estar dentro de los parámetros de lo que exige nuestro Código Procesal Penal y con ello poder obtener el fin del proceso penal, que es razonablemente llegar a la verdad. Bajo ese supuesto, pues estamos en la figura del reexamen, que esto no es otro de los medios o las formas procesales en las cuales se puede incorporar, se puede admitir un medio de prueba ya estando en la etapa de juicio oral. Edgar, entonces, no solo está el ofrecimiento de prueba nueva dentro del juicio oral, no, también tenemos el reexamen. Y las otras figuras que primigeniamente ya lo hemos visto. Ahora, ya centrándonos en lo que corresponde a la prueba nueva, ¿qué requisitos de admisibilidad de la prueba nueva son los criterios esenciales justamente que emplea el juzgado, el juzgado unipersonal o colegiado para poder admitir este medio de prueba que yo vengo postulando a manera de prueba nueva para que posteriormente pueda llevarse a cabo su actuación? ¿Cuáles son esos requisitos normativos, formales, que nos exige de nuestro Código Procesal Penal para llevar a cabo esa admisión? Pues bajo el supuesto del 373, ojo, eso es fundamental. Estamos bajo el supuesto del 373. Eso es relevante para poder llevar a cabo el ofrecimiento de prueba nueva estando en la etapa de juicio oral. ¿Correcto? Entonces, ¿qué tengo que fundamentar para el ofrecimiento de prueba nueva? Claramente se tiene que señalar la pertinencia, la utilidad o necesidad, así como la conducencia y la novedad en relación a la prueba nueva. La pertinencia, creo que ya todos lo sabemos, exige pues de que el medio de prueba tenga una relación lógica con el hecho que se viene justamente, que viene siendo materia de la acusación y de la formalización, por principio de congruencia. Esto debería tener relación, este medio de prueba debería tener relación a los hechos en concreto. Ahora, la utilidad o necesidad a qué hace referencia, aquí tiene pues una entidad cualitativa para lograr lo que el solicitante procura obtener, nos menciona. ¿Esto qué significa? De que yo, defensa técnica, a través de este medio de prueba, yo sostengo y reafirmo, e inclusive este medio de prueba aporta una información relevante a mi teoría del caso. Y es ahí la utilidad o necesidad, de que me va a servir a mí ese medio de prueba para demostrar lo que quiero demostrar. Ahora, la conducencia, en relación a tiene relación respecto a la idoneidad legal. Esto quiere decir de que no se puede admitir una prueba que ha sido obtenida a través de la vulneración de derechos fundamentales. Y acá un punto importante, la novedad. Se tiene que argumentar la novedad, porque no basta solo con mencionar la pertinencia, utilidad o conducencia para que pueda, como lo hacemos en la etapa de intermedia, para que pueda ser admitida, sino que en este caso debemos argumentar el aspecto de la novedad para que esto pueda ser tomado en cuenta. ¿Por qué la novedad? Porque claramente el artículo 373 nos hace mención de ello. Nos indica, y permítame por favor leerlo literalmente, el 373 nos menciona, culminado el trámite anterior, recordemos que esto hace referencia a cuando el magistrado refiere si el acusado pretende o desea, en este caso, adherirse a la conclusión anticipada. Posterior a ello se da la solicitud de prueba, y justamente culminado este ofrecimiento nos indica de que pues dispone la continuación del juicio. Las partes pueden ofrecer nuevos medios de prueba. Acá es la oportunidad procesal en relación a la prueba nueva. Solo se admitirán aquellos que las partes, y ojo con este punto, han tenido conocimiento con posterioridad a la audiencia de control de acusación. Edgar, ¿a qué hacía alusión el sentido de la novedad? ¿Por qué yo tendría que argumentar novedad? Porque justamente el artículo nos indica a manera de requisito de que ese medio de prueba se tiene que se tuvo de haber tomado conocimiento posterior a la etapa de control de acusación, a la audiencia de control de acusación, a la etapa intermedia.
Es decir, la defensa técnica o Ministerio Público no tuvo conocimiento alguno de ese medio de prueba posterior al control de acusación. Es ahí donde, una vez que el Ministerio Público o Defensa Técnica se entera del conocimiento de este medio de prueba, o la existencia de este testigo, o la existencia de este documento, lo ofrezco en la etapa de juicio oral bajo el parámetro de la novedad, porque yo no tenía conocimiento previo a la etapa, a la etapa intermedia, al control de acusación. Esto naturalmente no ha estado dentro de la carpeta fiscal en el marco de la investigación preparatoria. Es por ello de que se ofrece a manera de novedad, porque se tuvo conocimiento posterior al control de acusación, ese medio de prueba. Es por ello de que se tiene que argumentar en el sentido de la novedad, en sentido estricto de que se tuvo conocimiento posterior al control de acusación. Estos son los requisitos justamente normativos procesales, el cual nos indica, pues, para que pueda ser admitido justamente un medio de prueba. ¿Y qué pasa si es que yo tuve conocimiento de este medio de prueba, pero recién se me ocurre postularlo a manera de prueba nueva en la etapa de juicio oral? Bueno, estaríamos hablando de una mala fe procesal, porque si yo tuve conocimiento de la existencia de este medio de prueba a nivel de investigación preparatoria y no lo ofrecí, y recién esperé a la etapa de juicio oral, que ojo, puede ser inadmitida, según el requisito que exige el 373, que cabe la posibilidad o existe un mayor porcentaje de que esta puede ser inadmitida, porque la defensa técnica tuvo conocimiento previo a la etapa de control de acusación, al control de acusación propiamente de este medio de prueba. ¿Existe una mayor posibilidad de que pueda ser inadmitido? Efectivamente, porque recordemos que la novedad subyace que ese medio de prueba se tuvo conocimiento posterior al control de acusación. Edgar, ¿qué pasa si es que yo como abogado tuve conocimiento posterior a al control a la audiencia de control de acusación, pero mi patrocinado sí tenía conocimiento de la existencia de ese medio de prueba? Es otro de los dilemas que se plantea. Y bajo ese supuesto, el ex juez supremo César San Martín Castro nos menciona de que existe, en este caso, la novedad relativa y la novedad absoluta. Con esto a qué quiero hacer referencia o qué hago referencia, nos indica de que justamente la novedad absoluta se refiere a que ninguna de las partes procesales, entiéndase de que la defensa técnica, entiéndase que su patrocinado, entiéndase que el Ministerio Público no tuvo conocimiento de la existencia de este medio de prueba, en lo absoluto. Y la relativa, ¿qué hace referencia? A que la defensa técnica no tuvo conocimiento de ese medio de prueba, pero su patrocinado sí. Pero la cuestión es, ¿quién tiene el deber de saber de la existencia y el ofrecimiento de este medio de prueba? Inclusive existe pronunciamiento de la Corte Suprema. Más adelante vamos a analizar un poco más ello. ¿Quién tiene el deber de poder saber el ofrecimiento de prueba nueva? El ofrecimiento posterior a que se me corre traslado con requerimiento de acusación. ¿Nuestro patrocinado o la defensa técnica? Se entiende de que esa formación jurídica la tiene no el cliente, sino la tiene el abogado. Es por ello de que hace referencia justamente a la novedad relativa, que si bien es cierto, digamos, el patrocinado tuvo conocimiento, pero la defensa técnica no. Y quien tiene el deber justamente de tener conocimiento es la defensa técnica. Se puede, bajo el principio justamente, el principio de, pues, de la garantía de ofrecimiento de prueba, se podría postular justamente esta prueba nueva, entre comillas, en la etapa de juicio oral. Ahora, una casación que he traído a colación es la 9/2012, la libertad, y, me parece sumamente importante analizar justamente esta casación en el sentido de que nos hace mención justamente en relación al requisito de la novedad que exige el 373, inciso 1 de nuestro Código Procesal Penal. ¿Qué nos indica? Permítame leerlo literalmente. En tal virtud, en su fundamento noveno,
Casación 9/2012, la libertad. En tal virtud, la declaración de la menor agraviada no constituía nueva prueba, en tanto su versión respecto a los hechos ya se conocía con anterioridad a la audiencia de control de acusación. Ojo, esto es un caso en relación a inosos que se llevan a cabo en agravio de una menor. Pues esta proporcionó su referencial en sede policial, no solo en presencia de su madre, sino también de la señora fiscal especializada de familia con fecha 4 de febrero de 2010. Además, dicha declaración no fue ofrecida en la etapa intermedia. Esto es, cuando la acusación es evaluada por las partes, por lo que concluida dicha etapa, ya no era posible ofrecer dicho medio de prueba en atención al principio de preclusión. Recordemos que al principio de esta ponencia se hacía mención justamente al principio de preclusión, que es un principio también inherente del proceso penal. Y si bien la ley procesal penal faculta de modo excepcional que al inicio del juzgamiento se puede ofrecer nuevas pruebas, estas están referidas a aquellas que recién fueron conocidas con posterioridad a la audiencia de control de acusación. Calidad o condición que no tenía la declaración de la menor agraviada, porque recordemos que esto se tomó conocimiento a nivel de investigación cuando rindió su declaración a nivel policial. No obstante, lo cual se admitió, se actuó y se valoró no solo en la sentencia. Ojo, acá nos hace mención, y este caso justamente considero que es relevante o importante porque atribuye justamente este parámetro de que pese a haberse obtenido este medio de prueba, en este caso de la agraviada, la declaración testimonial se tenía conocimiento a nivel de investigación, esta es admitida a nivel de juicio oral, como prueba nueva, bajo el supuesto de prueba nueva. Y acá nos menciona, no obstante lo cual se admitió, se actuó y se valoró, no solo en la sentencia en primera instancia, sino también en la segunda instancia. Por ende, se vulneró el principio de la legalidad material. ¿Por qué menciona legalidad material? Porque el requisito del 373, inciso 1, es justamente la novedad. Se señala de que ese medio de prueba se tiene que tener conocimiento posterior al control de acusación. En este caso ya se tenía conocimiento, pero el Ministerio Público no lo ofreció a nivel cuando presentó su requerimiento de acusación. No se llevó a cabo control probatorio en la etapa intermedia. Recién se ofreció a nivel de juicio oral bajo el supuesto de una prueba nueva, pero bajo el criterio, y permítame hacerle la pregunta, del 373, inciso 1, que reiteradamente venimos repitiendo, ¿cabría admitir esto como una prueba nueva? La declaración en este caso de la agraviada, en este supuesto de la casación 9/2012, la libertad, se llevó a cabo esta admisión. Y acá nos señala otro punto importante, y es por ello que traigo a colación esta casación. ¿Por qué? Porque acá importa mucho, inclusive, valga mencionarlo, el rol de la defensa técnica. ¿Por qué? Porque dentro de este caso, dentro de la descripción de este proceso penal que se siguió o que dio origen a esta casación, se dio los siguientes parámetros. La defensa técnica, cuando se ofrece cuando el Ministerio Público ofrece esta prueba nueva, ya estando en la etapa de juicio oral, no hace objeción alguna. Defensa técnica no se opone a la admisión de esta prueba nueva. ¿Debió? Bueno, es una discusión que quiero dejárselo a ustedes, pero en este caso no se opuso a la admisión de este medio de prueba. Ya estando, ojo, y haberse conocido en la etapa de investigación, previo al control de acusación. Entiendo que tal vez por estrategia, aunque no lo tengo claro que haya sido así, tal vez por desconocimiento del 373, inciso 1, de los requisitos legales materiales que nos exige justamente para la admisión de una prueba nueva. Pero en fin, eso fue uno de los criterios para que pueda ser admitida una prueba nueva, que inclusive se llegaba a conocer previo al control de acusación. Entonces, la cuestión fue de que la defensa técnica
no se opuso a la admisión de esa prueba nueva, entre comillas, porque ya se conocía, ¿no? Posterior a ello, cuando ya se actúa esta prueba, este medio de prueba, ya se lleva, la fuente de prueba acude a la audiencia de juicio oral para que pueda ser examinada y contraexaminada. La defensa técnica contrainterroga, en este caso, al agraviado. ¿Hizo objeción alguna? Ninguna. De cierto modo, estaría llevando a cabo la actuación de su derecho, del derecho de la garantía, del derecho de defensa de su patrocinado. ¿Por qué? Porque estuvo de acuerdo a la actuación de ese medio de prueba. La defensa técnica interrogó y contrainterrogó. Posterior a ello, otro supuesto en el cual se puede dar la admisión de una prueba nueva, de ese medio de prueba que inclusive se llegó a conocer previo al control de acusación. La defensa técnica en este caso, ya estando, porque claramente su patrocinado había sido sentenciado, por eso cuestionaba la estrategia de esta defensa técnica, había sido condenado, había sido responsable, había sido encontrado responsable penalmente, ya estando en la etapa de apelación, no hace argumentación alguna frente a la vulneración de la admisión de esta prueba, de este medio de prueba. No hace señalamiento alguno de la admisión de este medio de prueba. Y posterior a ello, nos indica justamente la propia Casación 9/2012, la libertad, que para que pueda llevarse a cabo la admisión de un medio de prueba que inclusive se llegaba a conocer previo al control de acusación, que existan otros indicios que den a suponer justamente que bajo el supuesto de prescindirse de este medio de prueba, pueda encontrarse la responsabilidad o pueda brindar esa información de que lo que se pretende, el aporte que se pretende generar a través de este medio de prueba, se llega a obtener a través de otros indicios. Es por ello que nos indica la Casación 9/2012, la libertad, que una prueba nueva puede ser admitida en la etapa de juicio oral, inclusive pese a haberse conocido previo a la etapa, a la etapa intermedia, esto es, al control de acusación. Un supuesto sumamente interesante y discutible en realidad. Ahora, dentro de ello, fases procesales para su incorporación. Acá hagamos mención, pues justamente lo que volvamos a reiterar, aunque ya lo hemos desarrollado plenamente en los primeros minutos de esta ponencia. Un medio de prueba se obtiene a nivel de investigación preparatoria, se ofrece a nivel de etapa intermedia, inclusive a nivel de juicio oral, para que posteriormente pueda ser pues actuada y valorada. Además puede darse este ofrecimiento de medio de prueba nueva, claro está, en la etapa impugnatoria, como en el supuesto que acabamos de ver en la Casación 9/2012, la libertad. Rol preponderante, la prueba sobre los hechos nuevos pueden justificar la revisión de sentencias. Y acá hacemos mención justamente de ello. En la etapa impugnatoria se puede ofrecer medios de prueba, naturalmente. El mismo Código Procesal Penal hace mención, y permítanme señalarles más adelante el artículo en específico, aunque ya lo hemos reiterado en una anterior oportunidad. Pero frente a ello, se tiene que tomar en consideración de que existe una argumentación, una especial argumentación para que pueda darse esta admisión. No basta con el simple señalamiento, no basta con mencionar de que se trata de una prueba nueva, sino de que se tiene que argumentar de que efectivamente este cumple con los parámetros para que esta pueda ser admitida y poder cambiar esa perspectiva de responsabilidad penal del sentenciado, ya sea en un recurso impugnatorio de apelación, ya sea un recurso de revisión, de que cambie la noción de que la persona a quien ha sido sentenciada, realmente con la actuación de este medio de prueba, se demuestra su completa inocencia. Le cambia el panorama, le cambia la perspectiva al juzgador y determina justamente la absolución
o la responsabilidad, porque recordemos que el Ministerio Público también lo puede postular de este medio de prueba. Bien, hacíamos mención justamente de la prueba nueva en el recurso de apelación. Como prueba nueva no vamos a centrarnos solamente en la etapa de juicio oral. Ya sabemos, creo que lo tenemos claro, de que su actuación o su ofrecimiento se puede llevar a cabo ya estando en los primeros momentos, en las primeras subetapas de la etapa propiamente de juicio oral. Ahora, Edgar, ¿puedo yo ofrecer un medio de prueba ya estando en el recurso de apelación? Efectivamente, pero como bien lo mencionaba, se tiene que tener una especial argumentación. Se tiene que cumplir con los requisitos y parámetros normativos para que esto pueda ser admitida y posteriormente ser valorada. Esto es la novedad. Volvemos a reiterar con la novedad de que en este caso ya no se tenga conocimiento posterior al control de acusación, sino que se tenga conocimiento si nosotros queremos plantear un recurso de revisión posterior a la sentencia, condenatoria en la cual pues se ha encontrado responsable penalmente a una persona. La novedad subyace en eso, de que no se tenía conocimiento posterior a haberse culminado toda la etapa las etapas del proceso penal de este medio de prueba, de la existencia de este medio de prueba. Tal vez la concurrencia de un testigo, un medio de prueba documental, un video que, ojo, se debe ofrecer, o el camino para que pueda ofrecerse un archivo multimedia, es la prueba documental, que determine justamente que la persona que ha sido encontrada responsable penalmente realmente no lo es. ¿Y a través de qué demuestro eso? El ofrecimiento de este nuevo medio de prueba, que tiene que tener o cumplir con estos requisitos de novedad. No va producto o no va reperta. Pruebas a las que la parte tuvo conocimiento recién después de la audiencia de control de acusación o de la sentencia. De la sentencia bajo el supuesto de, si nosotros queremos plantear como defensa técnica, la revisión, un recurso de revisión. Esto nos hace mención la apelación 207-2023 Apurímac, que claramente lo llega a desarrollar con los parámetros que se exigen. Las pruebas denegadas. Se puede postular un medio de prueba en el recurso de apelación, aquellas que fueron ofrecidas oportunamente en primera instancia, que fueron indebidamente rechazadas. Ojo, siempre que haya formulado la reserva correspondiente. Y quiero resaltar esta parte. Siempre que se haya formulado la reserva correspondiente. ¿Esto qué quiere decir? De que claramente, si nosotros estamos en la etapa de control de acusación, en la etapa de control probatorio, y nosotros estamos conformes, o mencionábamos que estamos conformes con la inadmisión de un medio de prueba que nosotros hemos ofrecido, valga la redundancia, y esta ha sido rechazada. Si nosotros mencionamos que estamos conformes, entonces más adelante podremos indicar de que nosotros de cierto modo estábamos, o podemos argumentar que estábamos disconformes con esa decisión del juez o del magistrado del juzgado de investigación preparatoria. Claramente no, por un aspecto de logicidad. Si yo mencioné que estaba conforme con algo, más adelante no podría negar a ello, porque claramente se tiene constancia. Entonces, Edgar, ¿qué puedo hacer para yo más adelante si me inadmiten un medio de prueba que estoy ofreciendo a nivel de control de acusación para poder ofrecerla o inclusive solicitarle el reexamen del cual hacías mención? Justamente indicar no que estamos conformes con la inadmisión, sino que nos reservamos justamente a que nosotros podamos argumentar en el estadio correspondiente. A reservarnos ese derecho, porque si nosotros estamos conformes, claramente vamos a estar conformes con la inadmisión de este medio de prueba. Y más adelante no podremos señalar lo contrario. Por ello es importante mencionar este punto. Si nosotros ha sido inadmitido un medio de prueba, lo ideal es que pues si nosotros pretendemos o si nosotros tenemos certeza de que cumple con los parámetros para poder generar convicción y un aporte importante en relación a nuestra teoría del caso, entonces nosotros debemos reservar nuestro derecho a poder argumentar su admisión en la instancia correspondiente.
Habiendo cumplido con este requisito, también están los hechos sobrevenidos. Pruebas que se refieren a hechos ocurridos después de que se dictó sentencia impugnada. El plazo se debe ofrecer en el escrito de interposición de recurso. Ojo en este punto. Cuando nosotros queremos ofrecer un medio de prueba a nivel de la segunda instancia, a nivel de apelación, nosotros tenemos que señalar en nuestro escrito, al momento que nosotros interponemos el recurso, justamente que se admita este nuevo medio de prueba. La prueba nueva y el principio de preclusión. Justamente lo que también les hacía mención al inicio de esta ponencia. La prueba nueva y el principio de preclusión. Nosotros claramente conocemos cuál es el principio de preclusión. Principio de preclusión, sinónimo, oportunidad procesal. En términos coloquiales, si yo no ofrecí en la etapa intermedia mis medios de prueba, por principio de preclusión no podría ofrecerlos a nivel de otra etapa. ¿Por qué? Porque esta etapa intermedia corresponde justamente para el ofrecimiento de prueba, de medios de prueba. Yo podría postularlo en la etapa de juicio oral bajo estrictos requisitos, como los que lo requiere el 373, inciso 1 de nuestro Código Procesal Penal, bajo el supuesto de la prueba nueva, bajo una especial argumentación para poder llevar a cabo el reexamen. Pero el principio de preclusión es eso, de que si yo no pude ofrecer en su oportunidad, no podría solicitarlo en adelante porque esa etapa corresponde, justamente es la idónea para poder llevar a cabo esa actuación o esa postulación. Claramente, por ejemplo, vamos a establecer otro supuesto. Cuando nos corre en traslado del requerimiento de acusación, el juzgado de investigación preparatoria nos da un plazo de 10 días para poder absolver la acusación. Posterior a ese plazo, en el plazo 11, en el plazo 12, en el plazo 13, ¿yo podría absolver esa acusación? ¿Yo podría postular un medio técnico de defensa? ¿Yo podría postular mis medios de prueba? Claramente no. ¿Por qué? Porque las reglas del proceso penal están dadas, están establecidas en nuestro Código Procesal Penal. Y superado ese plazo, claramente nos va a responder de que no es admitida por encontrarse fuera del plazo establecido. Principio de preclusión. Se te fue el tren. No puedes ofrecer en otra etapa procesal. La norma establece reglas, debes de cumplirlas, nos indica el Código Procesal Penal y exactamente o precisamente el principio de preclusión. Ahora, Edgar, pero si me estás hablando del principio de preclusión, ¿qué relación tiene con la prueba nueva? Justamente me recuerda a la casación que acabamos de ver, la 8-2012, la libertad, en que la prueba se tuvo conocimiento previo al control de acusación. Ojo, y pese a ello, fue admitida en la etapa de juicio oral. ¿Por qué pasó eso? Edgar, ¿no hacen caso omiso a lo que establece el código? ¿O no les importa lo que señala el Código Procesal Penal? ¿O simplemente se les da la gana y se apartan de lo que señala el 373, inciso 1? Bueno, vamos a señalar cuál es el argumento jurídico en relación a ello. Recordemos de que existe una discusión doctrinaria en relación justamente a la admisión de esta prueba nueva. Y esta prueba nueva se da justamente porque cumple con los requisitos de admisibilidad y además resulta relevante para poder llegar a la verdad. Es un principio inherente y es el propósito propiamente de un proceso penal. Si alguien pretende llegar a la verdad, ¿a través de qué lo hace? De la actuación de medios de prueba, de la valoración de estos medios de prueba. Bueno, pruebas para ese entonces. Entonces, si yo tengo una información relevante, tengo un testigo que va a decir que mi patrocinado es inocente, yo podría quedarme con las manos cruzadas y decir, principio de preclusión, ya se me fue la oportunidad, se me fue el tren, no voy a ofrecerlo, no puedo ofrecerlo, pese a haber tenido conocimiento previo al control de acusación. Pues no,
Recordemos que si bien es cierto, el principio de preclusión es inherente al Código Procesal Penal, o al proceso penal propiamente, pero sin embargo existen garantías fundamentales que son inherentes al debido proceso. El principio de preclusión no está constitucionalizado, ojo, es supraconstitucional, es un principio supraconstitucional. En la Constitución no vamos a encontrar un artículo que haga mención del principio de preclusión. Al contrario, lo que nos señala la Constitución son las garantías procesales que devienen justamente en el marco de un proceso penal. Artículo 139 de la Constitución Política del Perú. La garantía del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, la garantía al debido proceso, la garantía al derecho de defensa en su inciso 14. Garantías, garantías, garantías. ¿Habla del principio de preclusión? No. Entonces, Edgar, ¿por qué lo empleamos el principio de preclusión? Porque es un principio del Código Procesal Penal, del proceso penal. Subyace o es inferior a la normativa constitucional. Y si hacemos un criterio de ponderación frente a una garantía y un principio de especialidad que sería el de preclusión, ¿cuál creen que va a prevalecer? La garantía, ¿cierto? Porque la establece la Constitución, y la Constitución es la Carta Magna, la norma suprema de un Estado. ¿El principio de preclusión se encuentra en esta Constitución? No, no lo vamos a encontrar. Y es por eso de que se puede dar este tipo de supuestos. Si mi testigo, si la prueba documental, si el medio de prueba documental que yo pretendo ofrecer, pese a haber tenido conocimiento previo al control de acusación, es relevante o aporta una información fundamental, lo ofrezco bajo este supuesto. Argumentaré utilidad, pertinencia, conducencia y novedad, de cierto modo. Tal vez desconozcamos la novedad, pero podemos argumentar proporcionalidad, derecho a la defensa, derecho a la verdad, que podrían ser las garantías en las cuales podemos sostener para que se pueda admitir un medio de prueba a nivel de juicio oral, pese a haber tenido conocimiento previo a la etapa de juicio, al control de acusación. Bien, la prueba nueva y el principio de preclusión. La admisión de prueba nueva, evidencia, surgía tras el cierre de etapas procesales. Colisión con el principio de preclusión, naturalmente. Es una discusión jurisprudencial lo que vemos en relación al principio de preclusión y la prueba nueva, y los invito a hacer ese análisis. Prohibición de retrotraer el proceso, principio inherente del proceso penal. Esta excepción busca la verdad material, justamente, realidad de los hechos, porque el propósito de un proceso penal es ese, buscar la verdad material, o al menos procesal, justificando una limitada derogación a la estabilidad procesal en aras de la justicia. Cuando nosotros ofrecemos una prueba nueva bajo este criterio de que ya teníamos conocimiento o que no cumplimos con el requisito de novedad, siempre es fundamental el poder argumentar bajo el supuesto de la proporcionalidad, el derecho de defensa, el debido proceso y sobre todo la garantía o el derecho a la verdad. ¿Quién no le gusta el derecho a la verdad? La acusación se pretende determinar o llevar o tener certeza de que a través de la actuación de esos medios de prueba se va a llegar a la verdad. Igual la defensa, la actuación de sus medios de prueba van o están dirigidas a tener certeza o a determinar la existencia de lo que viene sosteniendo es la verdad. Algunas posturas dogmáticas, lo que primigeniamente les señalaba. Jordi Nieva Fenol, un gran doctrinario estudioso del derecho en relación a la prueba, nos menciona, pues, de que la valoración de la prueba sostiene que el proceso no puede ser una carrera de obstáculos formales, justamente al vencimiento de este requisito de novedad. Si nosotros podemos o tenemos la chance de poder ofrecer un medio de prueba a nivel de juicio oral, pese a haber tenido conocimiento al control de acusación, bajo este supuesto de Jordi Penol, nos indica de que pues debería darse esta admisión y esta posterior actuación. ¿Por qué? Porque justamente el derecho o el proceso penal
no es una carrera de obstáculos, como bien lo señala, no es una, no son parámetros ya establecidos para simplemente aferrarnos a ellos y decir lo que sostiene el código es lo que deberíamos cumplir y a través de ello vamos a llegar a la verdad. Hay garantías que implican poder flexibilizar el derecho procesal penal. Ojo, pero eso implica una gran responsabilidad por parte de los abogados, porque existe o no debería existir en lo absoluto la mala fe procesal. ¿Y con esto a qué hago referencia? A que si yo se me pasó, no ofrecí medios de prueba que tuve conocimiento a nivel de investigación en la etapa intermedia, pero voy a ofrecerlo en la etapa de juicio oral como prueba nueva. Creo que no es la ratio de la prueba nueva. Y estaríamos generando justamente la desnaturalización de esta figura procesal, cosa que no se pretende buscar. Si bien es cierto, se exige flexibilidad, pero eso no debe significar el abuso del derecho, y eso tampoco lo garantiza el Código Procesal Penal. Klaus Roxin, un destacado jurista alemán. Desde la perspectiva del derecho procesal penal, Roxin enfatiza el principio de la verdad real, lo que justamente le venía sosteniendo. Lo que pretende o lo que pretende obtenerse a través del proceso penal es la verdad material, la verdad procesal. ¿Y cómo lo vamos, o cómo vamos a llegar a esa meta de la verdad? A través de la actuación de medios de prueba, a través de la valoración de las pruebas propiamente dichas. Un jurista y gran estudioso nacional, César San Martín Castro, ex magistrado de la Corte Suprema, en su Tratado de Derecho Procesal Penal nos indica, pues, que explica que la prueba 9 en el juicio oral, el artículo 373, es una excepción al principio de preclusión, la que justamente venía señalando, venía sosteniendo, de que el principio, frente al principio de preclusión y la prueba nueva, se genera, pues, una ponderación de garantías en relación a la prueba nueva o parte del equipo de la prueba nueva, derecho de defensa, derecho o la garantía del debido proceso, la garantía del juez imparcial, la garantía eh, de la tutela jurisdiccional efectiva, frente, y la garantía inclusive, y el derecho a la verdad, frente al principio de preclusión. Si sumamos eso, es como un partido, no sé, pues, ¿no? De las grandes ligas frente a un equipo de segunda o tercera división. Y naturalmente, frente a esa competencia, ¿quién creen que va a ganar? Si estamos frente a las garantías, a garantías constitucionalmente reconocidas y a principios procesales, bueno, a principios de especialidad en el marco del proceso penal. ¿Quién cree que va a tener más peso? ¿La Constitución o una norma especial? Bueno, eso es, creo que ya la respuesta la tenemos sumamente claro, como diría en su momento el gran Gonzalo de Río, Jura novit curia, estimados colegas, frente a una garantía no puede prevalecer una norma infraconstitucional. Y eso es lo que nos menciona justamente el gran magistrado César San Martín Castro. Otra casación que quiero traer a colación es pues la casación 864-2016 del SANT. Y nos aporta una información sumamente valiosa. En su fundamento 5.16, y permítanme nuevamente, por favor, darle lectura, la jueza de investigación preparatoria tuvo el deber de evitar eventuales estados de indefensión y permitir, más allá de una situación formalista, ojo, que la defensa del encausado ofrezca sus medios probatorios oralmente. Inciso 5 del artículo 29 del Código Procesal Penal. Los formalismos vencibles no prevalecen sobre un derecho fundamental pilar del debido proceso, como es el derecho a la defensa. Más aún si esto no significa lesión o desventaja al Ministerio Público, porque este ya los conocía desde la etapa de investigación preparatoria. Tanto más si no existe mandato de prohibición expreso para inadmitir pruebas ofrecidas con defectos en el sumillado del escrito que lo contiene. Bueno, en concreto, lo que nos dice la Corte Suprema en la Casación 864-2016 del Santa es que los formalismos vencibles no prevalecen sobre un derecho fundamental pilar del debido proceso, como lo es el derecho a la defensa. Justamente lo que ya veníamos señalando, lo que ya veníamos sosteniendo. Frente a la ponderación de garantías, ¿cuál prevalece? Una garantía
constitucionalmente reconocida. Entonces, creo que ya la balanza se empieza a inclinar cuando hablamos de garantías y hablamos de principios procesales de una norma especial, ¿correcto? Bien. Vamos a hacernos algunas interrogantes que tal vez tengan a bien hacerla más adelante ustedes. Edgar, ¿qué pasa si el abogado anterior fue negligente y no ofreció una prueba vital? ¿Puede el nuevo abogado ofrecerla como prueba nueva, alegando indefensión? Ojo, esto hay que tomarlo con pinzas, justamente lo que venía indicando. No se puede tomar a la prueba nueva o la figura procesal de la prueba nueva y generar un abuso del derecho o desnaturalizar la prueba nueva o generar inclusive una mala fe procesal, en que yo me olvidé en la etapa de ofrecer mis medios de prueba a nivel de etapa intermedia, pero no me preocupo, las ofrezco a nivel de juicio oral. Podría ser una salvación, pero no pretendamos ello. Bueno, en relación a la pregunta, ¿qué pasa si el abogado anterior fue negligente? Vamos a mencionar una frase que es muy alusiva a nosotros los formados en derecho. Toda situación, lo que yo siempre repito, depende. ¿Depende de qué? Depende de cada situación. ¿Por qué? ¿Cómo demostramos de que el abogado ha sido negligente? Los criterios para admitir una prueba nueva están establecidos. Y frente a al en este caso, a la actuación negligente de una defensa técnica no forma parte de los requisitos de lo que exige el 373, inciso 1, ¿cierto? Ahora, va a ser determinante el poder argumentar esta vulneración frente a garantías en relación, pues, a una norma especial o a un principio infraconstitucional, que es el principio de preclusión. Ahora, ¿se puede ofrecer prueba nueva cuando el juicio ya está en la etapa de alegatos finales? No. Acá vamos a ser enfáticos y determinantes. No se puede ofrecer prueba nueva cuando el juicio ya está en etapa de alegatos finales. ¿Por qué? Por eso sostenía las oportunidades procesales. Al principio venía desarrollando las etapas procesales. ¿Por qué? Porque es en esa oportunidad en la cual nosotros vamos a tener para poder ofrecer una prueba nueva. Posterior a ello, ¿puedo ofrecerla? No. ¿Se te da la oportunidad para poder ofrecerla? No. Pero ¿qué sí existe? No voy a ser negativo, claro está. Existe la posibilidad de que el juez pueda admitir una prueba de oficio, pero no una prueba nueva, porque recordemos de que posterior a la actuación de los medios de prueba en la etapa del juicio oral, lo que corresponde es de que frente a alguna duda por parte del órgano jurisdiccional, el magistrado pueda admitir una prueba de oficio, pero no una prueba nueva. La pregunta dice, es lo suficientemente claro, ¿se puede ofrecer prueba nueva cuando estamos en juicio, ya estando en la etapa de alegatos finales? Y la respuesta es no. Lo que se puede admitir es una prueba de oficio. Pero ojo, no corramos el riesgo, porque esa prueba de oficio es a criterio del juez, del magistrado, del órgano jurisdiccional, más no de las partes. En la prueba nueva tienen esa facultad las partes procesales de poder ofrecerla. En la prueba de oficio no, porque claramente su nombre lo menciona, es de oficio. Si la prueba nueva es nueva, si la prueba es nueva, pero solo sirve para corroborar algo que ya está aprobado, ¿el juez debe admitirla? Mi respuesta es no. Edgar, ¿pero por qué no? Si ya yo quiero dar total certeza de lo que ya se viene sosteniendo. Yo quiero generar esa convicción en el magistrado para que pueda tener la certeza de que mi cliente es inocente o culpable. Bueno, claramente no sería culpable, no pretenderíamos buscar una culpabilidad. Pero bueno, la respuesta claramente es que no. ¿Por qué? Porque inclusive el magistrado o el órgano jurisdiccional puede inadmitir ese medio de prueba por sobreabundante. ¿Y eso es posible? Por supuesto que sí, el Código Procesal Penal lo establece. A ver, continuamos con el desarrollo de este tan interesante tema. Déjenme unos minutos más de su tan valorado tiempo, por favor. Valoración de la prueba nueva, estándares y desafíos. Estándares de la sala penal. La sala penal exige que la prueba nueva posee un peso probatorio, capacidad de convicción,
significativo. Debe ser suficiente para desvirtuar la sentencia, justamente lo que venía sosteniendo. Si nosotros vamos a ofrecer una prueba nueva, tiene que ser una prueba que sea determinante y que justamente dé ese peso para que la balanza pueda inclinarse a nuestro favor, para desvirtuar la sentencia cuando estamos frente a un recurso de apelación o una revisión, a un recurso de revisión. No meramente complementaria, nos indica, se busca una fuerza desvirtuadora, potencial para anular lo ya juzgado, inequívoca, que altere la verdad jurídica establecida. Eso es el criterio de los estándares que exige, en este caso, la sala penal. Ahora, en relación a los desafíos de la valoración, existe el riesgo de valoraciones subjetivas, juicios basados en percepciones personales de la nueva prueba. La dificultad radica en determinar objetivamente si ésta posee la entidad de reabrir un caso. Esto es en relación justamente cuando estamos frente a un recurso de revisión. Ese medio de prueba que yo postulo será un factor determinante, predominante, para que el órgano jurisdiccional pueda reabrir nuevamente el caso y determinar si tu patrocinado es responsable o no, o es inocente. Bueno, es justamente el desafío de la valoración. Debates jurisprudenciales y críticas doctrinales. Amplitud del concepto de novedad y revisión fáctica. La jurisprudencia peruana debate la extensión de la novedad, justamente lo que veníamos señalando, que significa que la prueba no fue conocida ni pudo ni ser presentada antes. Esto es la casación 8-2012. Claramente fue un supuesto fáctico ejemplificador de este supuesto, de este caso, de la amplitud del concepto de la novedad, porque ese medio de prueba, la declaración de la agraviada, se tenía conocimiento inclusive previo al control de acusación, pero no se ofreció hasta la etapa de juicio oral. Ahora, la jurisprudencia peruana debate la extensión de la novedad, que significa que la prueba nueva no fue conocida ni pudo ser presentada antes. Se discute si solo abarca hechos nuevos o también nuevas interpretaciones de pruebas existentes. A lo que llamo, en este caso, pues la elasticidad, en este caso, de una norma procesal. Esto impacta los límites de la revisión fáctica, la revaluación de los hechos probados e instancias superiores. Ahora, en relación al equilibrio de flexibilidad y seguridad jurídica, pues en este caso la doctrina existe pues una tensión entre la admisión flexible de prueba nueva y la seguridad jurídica. La certeza sobre la aplicación de la ley. Por eso es que la prueba que nosotros pretendamos ofrecer tiene que ser determinante, reitero, tiene que cumplir con los requisitos de conducencia, pertinencia, utilidad, tal vez no novedad, tal vez proporcionalidad, garantía del derecho a defensa, el derecho a la verdad sobre todo, pero tiene que aportar una información relevante. Ahora, la prueba de oficio es sumamente sencillo. Para poder llevar a cabo su conceptualización, ya lo venía mencionando inclusive, la prueba de oficio pues justamente nos hace mención en nuestro Código Procesal Penal, en el artículo 385, inciso 2, el cual indica pues la prueba de oficio, la oportunidad procesal de la prueba de oficio. Vamos a hacer un versus entre la prueba nueva y la prueba de oficio. Vamos a hacer ciertas comparaciones y diferencias entre cada una de ellas. Las características, la iniciativa. En relación a la prueba nueva, es exclusiva de las partes, lo que ya venía sosteniendo. ¿Quién lo postula? Ministerio Público, Defensa Técnica. Prueba de oficio, a diferencia de ello, es exclusiva, es facultativa del juez unipersonal o ya sea colegiado. El momento, la oportunidad procesal. La prueba nueva, por su parte, al inicio del juicio oral, luego de los alegatos de apertura, y de haberle indicado, en este caso, si el acusado pretende acogerse o desea acogerse a la conclusión anticipada. La prueba de oficio, a diferencia de ello, al final de la actividad probatoria, antes de los alegatos finales. ¿Cuál es el fundamento, Edgar, de la prueba nueva? El derecho a la prueba y el principio de contradicción en relación a la prueba nueva. El derecho a la verdad, inclusive yo sumaría eso en realidad en relación a la prueba nueva. La prueba de oficio, búsqueda de la verdad material y facultad jurisdiccional. Es facultativa. ¿Quién la confiere? ¿Quién la no postula? Sino ¿quién la sugiere en este caso? El órgano jurisdiccional.
Requisito clave de la prueba nueva, novedad. Bueno, aunque esto pueda flexibilizarse de cierto modo, claro ejemplo de ello, para muestra un botón, como bien dicen, la casación 8/2012 de la libertad, la cual hemos desarrollado ya minutos anteriores. Novedad, conocimiento posterior a la etapa intermedia, al control de acusación, que es lo que nos menciona el artículo 373, inciso 1. La prueba de oficio. ¿Cuál es ese requisito clave, Edgar, de la prueba de oficio? La indispensabilidad para aclarar dudas surgidas en el debate. El magistrado tal vez surgió alguna información y cree pertinente inclusive admitir una prueba que obra justamente o que se haya hecho mención a lo largo de la actuación probatoria. Declararon testigos, se actuaron pruebas documentales, surgió una información, se generó una duda en el órgano colegiado o unipersonal, y frente a ello va a ser justamente para aclarar esas dudas, admitir una prueba de oficio para que posteriormente pueda actuarse y posteriormente pueda valorarse. La naturaleza de la prueba nueva, derecho subjetivo de las partes. Es una garantía constitucionalmente reconocida. Prueba de oficio, facultad excepcional y residual del juzgador. El juez, si quiere, admite una prueba de oficio, si no quiere, no lo hace, en términos sencillos. Contradictorio, en la prueba nueva, se corre traslado inmediato a la otra parte. Justamente, vamos a volver a reiterar lo que nos mencionaba la casuística, los hechos fácticos, que nos mencionaba justamente la casación 8/2012, la libertad, cuando el abogado no se opuso al ofrecimiento de prueba nueva. Porque, ¿qué es lo que pasa? De que justamente cuando se le pregunta a las partes procesales si están o si van a ofrecer una prueba nueva, la otra parte, si no está de acuerdo a ello, claramente se debe oponer a esa postulación. Por ello, se corre traslado inmediato a la otra parte. A diferencia de ello, en la prueba de oficio, las partes pueden solicitar el reexamen o contraprueba, inclusive. ¿A reexamen a qué? Tal vez el juzgador, el juez unipersonal o colegiado decide admitir el testimonio de un órgano de prueba. ¿Qué es lo que naturalmente se va a hacer? Se va a actuar, se va a interrogar, se va a contrainterrogar por parte de la defensa técnica, por parte del Ministerio Público, para que posteriormente esa información que ha surgido en la etapa de juicio oral pueda ser valorada y con ello emitirse una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria. En conclusión, y les agradezco en realidad desde ya el hecho de que estén presentes en esta clase, y destaco en realidad que hayan podido o estén participando en este caso de este diplomado de Código Procesal Penal y Litigación Oral, que es sumamente importante para la formación, para nuestra formación y tener ideas más claras en relación a un proceso penal. En conclusión, ¿qué es lo que hemos visto en esta ponencia? Que la prueba nueva en el Código Procesal Penal peruano pues es excepcional. El Código Procesal Penal en su artículo 373, inciso 1, nos menciona requisitos en los cuales va a ser posible admitir una prueba de oficio, una prueba nueva, perdón, que no se va a dar simplemente por el simple ofrecimiento, porque yo, abogado, me olvidé de presentarlo en la etapa intermedia, olvidé presentarlo, olvidé ofrecerlo, sino de que esto es la excepción, no la regla. Muchos discuten en que debería ser la regla el admitir una prueba de oficio, una prueba nueva, porque pues guarda relación a las garantías procesales del debido proceso, el derecho de defensa, la verdad, el derecho a la verdad, que vuelvo a repetir y voy a seguir reiterando. Pero al menos hasta hoy nosotros tenemos de que la prueba nueva es la excepción, en busca de la verdad material frente a la preclusión procesal. Están en un ring ahí el principio de preclusión procesal y la garantía y la prueba nueva, evaluando cada situación y cada hecho en concreto. La admisibilidad rigurosa, justamente lo que hemos denotado, exige novedad, relevancia, pertinencia, imposibilidad de presentación oportuna. El recurso de revisión, artículo 439 del Código Procesal Penal, es clave para reparar errores judiciales con prueba sobrevenida. Por eso hacíamos mención, si es que no se tuvo conocimiento de ese medio de prueba previo a la emisión
previo a la actuación de los medios de prueba a nivel del proceso penal, ya habiéndose culminado con la etapa de juicio oral y habiéndose emitido una sentencia, posteriormente nosotros podemos o tenemos la oportunidad de poder ofrecer un medio de prueba a nivel de recurso de apelación o recurso de revisión, que se trate una prueba nueva, que se tenga conocimiento posterior a este proceso penal y se haya emitido una sentencia, claro está, en relación a ello. La valoración judicial de prueba nuevas en revisión requiere fuerza desvirtuadora inequívoca, por eso mencionado, de que esa información que pretendemos presentar a través de nuestro medio de prueba tiene que ser relevante, tiene que cambiar la perspectiva de los órganos jurisdiccionales y decir, mi cliente con esta prueba se demuestra su inocencia, o Ministerio Público con esta prueba se demuestra su culpabilidad. Esa decisión que ha tenido el órgano jurisdiccional en el proceso penal ha sido errónea, ha sido equívoca. Para ello tengo la oportunidad de presentar un nuevo medio de prueba que tuve conocimiento posterior a ese pronunciamiento para que pueda cambiarse esa decisión. Por eso tiene que ser relevante la información que se pretenda incorporar a través de ese medio de prueba. Bien, mis estimados doctores, les agradezco en verdad por su tiempo, el haber estado presentes en esta ponencia, y valoro mucho su esfuerzo. Inclusive ya estamos a altas horas de la noche y ustedes aún continúan en la presente sesión, y los invito también a que puedan seguir conectándose en las posteriores ponencias. Los temas son sumamente relevantes. Vuelvo a reiterar mi agradecimiento a Andrés, una estima personal a Andrés y a Alex Justa, a su asociación jurídica, así como la escuela jurídica, que también me ha sido merecedora de esta invitación y poder disertar sobre este tema. Muchas gracias, Andrés, y a la Escuela Jurídica. Agradecemos al doctor Edgar Junior Guillén Albino por su brillante exposición. Ahora abrimos paso al espacio de preguntas. Invitamos a los asistentes a realizar consultas claras y concisas para que todos tengan la oportunidad de intervenir. Pueden ir levantando sus manos y el doctor les va a dar el uso de la palabra. ¿Sí? O en todo caso, en los comentarios, en el chat. Sí, si me permite, el doctor Alemar Asociados nos indica. Doctor, gracias por su atención y agradecido también por su pregunta. Y mis felicitaciones por su denotado interés de poder adentrarse un poco más al tema. Me indica, doctor, una consulta, Edgar, una consulta. Cuando te rechazan la prueba ofrecida en el control de acusación, ¿se puede presentar en la audiencia de juicio? Vuelvo a reiterar. Una palabra que frecuentemente empleo es, y creo que cada estudiante y cada abogado hace muy merecedora y emplea también mucho esa palabra, es depende. ¿Depende de qué? Depende de cada hecho en concreto, cada situación. ¿Por qué? Porque como sucedió justamente en los hechos fácticos que se dieron en la Casación 8-2012, la libertad, resulta sumamente importante. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público tenía conocimiento de la declaración testimonial del agraviado y no lo ofreció como medio de prueba en su requerimiento de acusación. Se llevó a cabo el control probatorio, se pasó a la etapa de juicio oral, y recién en la etapa de juicio oral ofrece como medio de prueba nueva esta declaración testimonial del agraviado. Pese, ojo, a tener conocimiento de la existencia de esa prueba nueva, de ese medio de prueba desde un principio. ¿Pero por qué sucedió eso? Porque la defensa técnica no se opuso. La defensa técnica, entiendo de que por desconocimiento, quiero suponer, o simplemente por estrategia, cosa que discuto porque en realidad el resultado para su cliente no fue favorable, no lo cuestiono en su oportunidad. Así es que existe la posibilidad de que si no te admiten en la etapa intermedia, en el control probatorio, o cuando ofreces, en este caso, tus medios de prueba a nivel de control probatorio,
tienes la posibilidad de poder, si lo ofreciste a nivel a nivel de etapa intermedia, realizar el reexamen justamente de ese medio de prueba para que pueda ser evaluada nuevamente su admisión en la etapa de juicio oral. Ya no por el órgano jurisdiccional, ya no por el juzgado de investigación preparatoria, sino por el juzgado unipersonal o colegiado. Porque el reexamen ya no lo realiza, ojo, el juzgado de investigación que llevó a cabo el control de acusación, sino lo realiza el órgano jurisdiccional referido al órgano, al juez unipersonal o ya sea el juez colegiado. En resumen, cuando te rechazan la prueba ofrecida en el control de acusación, se puede presentar en la audiencia de juicio. Mi estimado Alemar, yo recomendaría de que puedas, si te inadmitieron ese medio de prueba, realices de inmediato al inicio del juicio oral, cuando se mencione que si hay ofrecimiento de prueba nueva, solicitar el reexamen de ese medio de prueba inadmitido. Eso bajo ¿qué parámetros normativos? Bajo el parámetro normativo 373, inciso 2. Ahí se establece justamente el ámbito de reexamen de una prueba inadmitida a nivel de control de acusación. Y esa es la posibilidad de que pueda evaluarse con una especial argumentación, ojo, la admisión de esta prueba que ha sido previamente inadmitida. Espero te haya sido o haya aclarado tus dudas, Alemar. Bueno, doctor, creo que ya no hay más preguntas. Muchas gracias por su destacada... bueno, hay una pregunta. Dice, pregunto porque en delitos de contrabando el reexamen lo realiza el juez de investigación preparatoria. Ojo, el Código Procesal Penal, y gracias, mi estimado Hernán, por la pregunta. Doctor, pregunto por qué en el delito de contrabando de reexamen lo realiza el juez de investigación preparatoria. Recordemos que el juez de investigación preparatoria solo lleva a cabo el control probatorio en la etapa intermedia. Posterior a ello, se emite un auto de enjuiciamiento, según las reglas del Código Procesal Penal. Ojo, y el auto de enjuiciamiento, ya una vez estando en la etapa de juicio oral, quien está facultado o corresponde, porque, ojo, el reexamen está en el libro, en el título 3, en relación al desarrollo de juicio de nuestro Código Procesal Penal, el cual establece a partir de la 371 cuáles van a ser las subetapas del juicio oral. Esto es, presentar los alegatos de apertura, presentar justamente o señalar en este caso, quien está siendo acusado, si pretende acogerse a una conclusión anticipada, y posterior a ello, preguntarle a las partes, y ojo, eso lo lleva un juez unipersonal ya estando en la etapa de juicio oral. Preguntar a las partes si existe prueba nueva que ofrecer, o si se va a realizar, o es el momento o la oportunidad procesal para que pueda requerirse a reexamen de un medio de prueba inadmitido. Pero eso ya estando dentro de la etapa de juicio oral. Porque ya cuando nos inadmiten un medio de prueba, ya se emite un auto de enjuiciamiento por parte del juzgado de investigación preparatoria, y ese auto de enjuiciamiento pasa a ser, pues, parte del juicio oral para que el juez de unipersonal o colegiado pueda llevar a cabo, en mérito a ello, la actuación probatoria. Y el reexamen se va a dar en la etapa de juicio oral. No podría llevarlo a cabo un juez de investigación preparatoria, eso sería vulnerar las reglas del Código Procesal Penal, y con ello conllevar a la vulneración de más garantías, como es el derecho al debido proceso, por ejemplo. Y eso sería mi respuesta, mi estimado Guido Hernán. Ya, bueno. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, doctor, creo que esas han sido todas las preguntas. Muchas gracias por su destacada participación y por compartir sus conocimientos y experiencias sobre un tema tan relevante como es para la práctica jurídica. En agradecimiento a su brillante exposición, Guña y Lex Justa le harán llegar un certificado de reconocimiento por su valiosa ponencia. Asimismo, expresamos nuestra especial gratitud al Ilustre Colegio de Abogados de Sullana
por el respaldo institucional brindado, reafirmando nuestro compromiso conjunto con el fortalecimiento académico de la comunidad jurídica. Gracias, doctor, por su ponencia el día de hoy. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a cada uno de los que forman parte de esta clase y un abrazo fraternal para cada uno de ustedes.